Y ahora, la firma simbólica de un manifiesto, el Manifiesto por la Transformación Social de Iberoamérica, más sostenibilidad, más social. Este manifiesto, elaborado por CEAPI, en colaboración con la Secretaría General Iberoamericana, ha sido firmado y respaldado por más de 100 empresarios y empresarias y por los partners del cuarto Congreso, el BID Invest y la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid. Antes de proceder a la firma, Nuria Vilanova les va a dar algunas pinceladas sobre lo que recoge este documento. Bueno, solo muy breve voy a recordar que en colaboración con la SEGIP hemos estado reuniendo a lo largo de estos meses de 10 en 10 a los principales empresarios de la región. Eso lo hemos hecho también en colaboración con la Cátedra de Transformación Social Competitiva y con el BID Invest. Entonces, con estas grandísimas compañeras de viaje, vamos a proceder a firmar este documento que ya han firmado casi 150 empresarios y que si alguno de ustedes no lo ha hecho todavía, les invito a que se sumen. Muchas gracias. Begoña, querida Rebeca Greenspan, secretaria general iberoamericana, y querida Gemma Sacristán, directora general del BID Invest, pasamos a firmar. Y ya en el escenario, con ustedes, don Antonio Garamendi, presidente de la COE, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, que indudablemente nos va a resultar muy enriquecedor conocer su punto de vista
sobre la transformación que atraviesan hoy las empresas y cómo influye o cómo intuye que va a ocurrir en el futuro inmediato. Va a conversar con él el empresario don Antonio Fernández Galiano. Muy bien, pues muchas gracias. Buenas tardes. Hola, Antonio. ¿Qué tal, Antonio? Muy bien, y muy buenas tardes. Pura coincidencia. Presentar a Antonio Garamendi es un esfuerzo inútil, es sobradamente conocido, es presidente de la COE, es un hombre de Deusto, es una persona con gran formación que ha dedicado una gran parte de su vida al mundo de la empresa y al mundo de la asociación empresarial. Tenemos poco tiempo y yo creo que tenemos que aprovecharlo bien. Antonio Garamendi es un presidente de la COE que tiene un perfil muy acusado. Y yo creo que en tiempos como los que estamos viviendo, tener interlocutores sociales, líderes en cualquier ámbito que tengan un perfil acusado es interesante porque hay muchas cosas que decir y hay que decirlas muy claras. Y yo creo que Antonio es una persona que se caracteriza por hablar claro y por decir las cosas muy claras. Y entonces yo quería preguntarle a Antonio, venimos viviendo desde hace años, ¿no?, un proceso de transformación muy acusado, que seguramente se ha acelerado con la pandemia. Yo creo que ha puesto en evidencia muchas necesidades de transformación, de reestructuración que hay que abordar. Y yo creo que ahora hay que abordarlas con una cierta urgencia. ¿Hasta qué punto nos jugamos todo con las reformas estructurales, Antonio? Yo creo, bueno, lo primero que me ha hecho gracia es que me definas como una persona acusada. Hoy se llama investigada, antes imputada, pues espero que no lo sea. Pero bueno, yo creo que efectivamente es una oportunidad. Yo creo que has dado una clave importante. Veníamos a hacer una transformación y es verdad que la pandemia lo que ha hecho es acelerar de una forma, vamos a decirlo, geométrica, no aritmética, lo que ha sido ese desarrollo, ¿no? Y por poner un ejemplo, solo ahí está el teletrabajo, ¿no? Y la realidad es que muchos sectores ya estaban en pleno cambio y cuando estudias los fondos estructurales, yo creo que Europa en este caso y España especialmente tiene una oportunidad inmensa. Es el segundo plan Marshall europeo, pero es el primer plan Marshall para España, 140.000 millones. Te das cuenta que en las 4 definiciones de esos cambios se está hablando de digitalización, de sostenibilidad, de inclusión y de igualdad. Y cualquiera de esos 4 ámbitos eran previos a la pandemia, solo que en estos momentos tenemos mucho más claro cuál es ese objetivo. Por tanto, yo creo que es fundamental y definitivo, ¿no? Eso por un lado. Y en segundo lugar, has dicho una cosa muy importante, y es hay negacionistas de la enfermedad y hay negacionistas de las transformaciones. ¿Y por qué lo digo? Porque se habla del dinero, pero hay mucha gente que dice que no hay que hablar de lo que Europa le llama la condicionalidad, que tú las llamas y nosotros llamamos las reformas, ¿no? Las reformas que concretamente el Gobierno español ha presentado en Europa son 102, que van acompañadas precisamente a la vez, y son casi, yo diría, casi más importantes que los propios fondos, ¿no? Estamos hablando de reformas estructurales desde el punto de vista laboral, de reformas estructurales desde el punto de vista de las pensiones, etcétera. Entonces, yo creo que efectivamente van acompasadas la una y la otra, y yo creo que si lo hacemos bien será una gran oportunidad, y si no, la verdad, nos lo lamentaremos, o se lamentarán nuestros hijos o nuestros nietos, claro. Efectivamente, yo creo que en un mundo nuevo, en un mundo que se está conformando, que introduce muchísimas novedades y que realmente implica un cambio de paradigma en muchos aspectos, pues hay que tener el coraje de poder afrontar reformas estructurales con una cierta cabeza, ¿no? Se habla mucho de la reforma laboral, de una reforma laboral de ida y vuelta, si nos cargamos la reforma laboral que está aprobada, si vamos a una reforma laboral con unos planteamientos distintos. Realmente, ¿hasta qué punto determinados prejuicios políticos pueden condicionar este contexto de cambio que hay que afrontar y que hay que afrontar con inteligencia y con una cierta perspectiva? Es decir, ¿qué podemos decir respecto a la reforma laboral? Yo lo primero que diría como titular, ¿no?, es que no se puede trabajar desde la ideología. Es decir, yo creo que eso es un error. Es decir,
Yo creo que, y de hecho nosotros lo demostramos permanentemente, las empresas, los empresarios españoles, demostramos permanentemente y hemos llegado a muchos acuerdos, como el del teletrabajo o los riders, por ejemplo, ahora, que nadie podía pensar que podíamos llegar, pero nunca lo hacemos desde la ideología, lo hacemos desde la praxis, ¿no? Yo creo que ese es un tema muy importante, y de los acuerdos, que es la forma de avanzar. Es otro de los temas que yo creo que habría que poner encima de la mesa, la capacidad de diálogo, ¿no? Que en España lo hay, ¿no? La reforma laboral, yo déjame que me sonría, ¿no? Porque llevo meses clamando en el desierto, como el profeta, diciendo que cuál es la reforma laboral o cuál es la contrarreforma laboral. En España se dice, vamos a derogar la reforma laboral, vamos a derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral, y yo me sorprende, porque yo soy vicepresidente también de los empresarios europeos, y Europa no está pidiendo eso. Europa está hablando de otros cambios que tiene que haber en España del plano laboral, que yo creo que valen para todo el mundo, ¿no? Es decir, Europa está diciendo que hay que acabar con la dualidad del mercado laboral. ¿Eso qué significa? Significa que hay todavía mucho trabajo temporal, aunque es verdad que en España de cada 4 trabajadores, 3 tienen contrato indefinido. Pero es verdad que todavía, como consecuencia de ciertos sectores, hay bastante temporalidad. Empezando por el Estado, porque el Estado es posiblemente el que más temporalidad tiene en España, tiene 1 millón de trabajadores en temporalidad, tanto especialmente en la educación como en la sanidad. Europa lo que está diciendo es que nos preocupemos por la gente de menos de 30 años, la de más de 50. En España la gente de menos de 30 años, más del 40% está en paro. Y eso hay que activarlo, por ejemplo, si nos plantea que tiene que haber menos contratos. Ahí tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar en las políticas activas de empleo, pero no son las que se han hecho. Cuidado, no de este gobierno, sino de muchos gobiernos. Hace una semana, 10 días, se han entregado 2.500 millones de euros a las autonomías en políticas activas de empleo, cuando el SEPE no coloca ni al 1% de los trabajadores en España. Y lo que hay que hacer es ponerse a trabajar en formación dual en el sentido, en mi tierra, en el País Vasco, se trabaja bien en pymes en este sentido, donde el mundo de la educación y el mundo, bueno, veo a Juan de Navarra también, el mundo de la empresa están juntos, las prácticas, la educación, son temas muy importantes que son los que realmente hay que cambiar. Hay que cambiar las titulaciones, ya no valen las que había, hay que ir adaptándolos, hay que trabajar en la formación continua también en los empresarios, porque esto evoluciona, insisto, con estos temas, que lo de hoy ya es antiguo porque ya es mañana, y esto es lo que Europa nos dice que tenemos que cambiar. Por tanto, yo casi retaría, ¿no?, a esta gente que dice que va a derogar la reforma laboral, bueno, pues a ver qué es lo que hace, porque realmente Europa, insisto, no es lo que plantea. Es verdad que la aceleración en el cambio y la aceleración que además ha producido la pandemia pone de manifiesto, pues, que la transformación de los modelos de negocio es constante y va a seguir siendo constante. Y esto nos lleva también, pues, al surgimiento de nuevas formas de empleo, y nos lleva, pues, a determinadas maneras de relacionarse los empleados, los trabajadores con las empresas, que seguramente están llamadas a ser distintas. Todos estos cambios, ¿en qué medida condicionan la relación con los interlocutores sociales? ¿Prevés algún cambio? O sea, ¿prevés algún tipo de actitud distinta en ese modelo de relación con los interlocutores sociales? Bueno, yo hoy vengo de la mañana, y ahora me tengo que ir corriendo, pero hoy vengo a la mañana precisamente del Congreso de la UGT, ¿no?, donde se ha vuelto a nombrar a Pepe Álvarez como secretario general. Para los que no conozcan, a gente de Iberoamérica, lógicamente, transmitir, es uno de los grandes sindicatos españoles. Y es verdad que si estás en el Congreso o en la Asamblea, pues se oye lo que se oye, pero es verdad que cuando luego estás en la praxis, en España hay 5.000 mesas abiertas de negociación colectiva, ese es el día a día, y esa es la paz social. Yo siempre digo que la paz social es la mejor infraestructura que tiene un país, y viene a través del diálogo social, especialmente bipartito, y está ahí. Hoy decía Pepe, 10.000, en España 10.000 negociadores directos en las mesas, desde el punto de vista, en este caso, de la UGT. Ahí están todos nuestros sectores, nuestros territorios, trabajando en el día a día, de las grandes compañías, de las medianas, de las pequeñas y de los autónomos. Y también pongo en valor, en este caso, el diálogo tripartito. Y la verdad, mi experiencia es que cuando ya nos sentamos en las mesas, se habla de las cosas del comer. Y las cosas del comer, cuando realmente ya se empieza a trabajar, nos empezamos a olvidar
de esa ideología que decía, y a veces es más peligroso cuando entra la política que no cuando realmente entra el mundo sindical, que tiene los pies normalmente bastante más en la tierra. Bueno, ya casi rozando el límite temporal que nos han marcado. Hablando de las cosas de comer, danos una previsión desde la COE sobre lo que puede pasar con la economía a corto y medio plazo. ¿Habrá recuperación? ¿No habrá recuperación? Bueno, yo creo que hay algo que es evidente en España, y por eso en la Fundación COE estamos trabajando intensamente con lo que es el efecto de las vacunas. Estamos planteando que las empresas de más de 250 trabajadores que tienen estos servicios sanitarios puedan poner vacunas. Estamos hablando de las mutuas. En España las mutuas tenemos más de 1.500 centros que capilarizan el territorio con prácticamente 15.000 trabajadores, la mayoría sanitarios, que pueden ayudar a las vacunas. Hay un problema en España a la hora de la llegada de las vacunas. Preveíamos que salvar el verano era junio, no va a ser junio, va a ser más tarde, va a ser septiembre. Yo creo que ese es el dato económico en España es la salud. Estamos bien, yo creo que ese efecto rebaño se va a conseguir dentro de poco, y en el momento que pase esto hay algo que sabemos, y es evidentemente va a haber una recuperación inmediata de lo que es el turismo, de lo que es el consumo. En estos momentos el consumo en España tenía una media de un 6%, en estos momentos el consumo embalsado está en un 15%, o sea, yo creo que está ahí, tenemos ganas de gastar, y yo creo que esto es algo importante que nos va a ayudar. Pero dicho eso, también tenemos que pensar en esta nueva economía que viene, en este trabajo que tenemos que hacer, y bueno, y tenemos que ser lo suficientemente conscientes que las cosas habrá que hacerlas con mucha seriedad. Pues ya sin tiempo, muchísimas gracias. Bueno, Antonio perdona, Garamendi. y si hay algo que me gustaría acabar para poner la puntilla, y por eso lo que sí es muy importante es que lo que no puede ser es que el Estado diga que va a crecer el 9,8 cuando nosotros ya decíamos que iba a ser el 5,5. Lo importante es que en la política no nos metamos en gastos estructurales, sean los coyunturales, los que hay que hacer ahora para ayudar a los trabajadores, a las empresas, y no nos metamos en gastos estructurales como en algunos casos nos están metiendo, porque cuando el BCE deje de comprar la deuda podremos tener un gran problema en España con unos déficits acumulados del 5, del 6, 50, 60, 70.000 millones de euros que habrá que devolver, y eso hay que devolverlos, porque también hay negociacionistas sumados a todo lo que hay que devolver también. Exactamente, porque evidentemente tenemos una deuda del 120%. Pues muchísimas gracias, Antonio Garamendi, un auténtico placer, como siempre. Y muchísimas gracias, me gustaría darle las gracias a Nuria, gracias y muy buenas tardes, y muy buenos días al otro lado del charco. Muy bien.